Hoy queremos hablar de lo que le habíamos anticipado al inicio del programa. ¿Qué sucederá este próximo 6 de septiembre? Después de la conferencia de prensa brindada por parte de la presidenta del Estado, doña Yanine Áñez, quien decía: voy a promulgar la ley que me ha enviado la Asamblea. Pero ha mencionado algunos personajes y también ha dado a conocer algunos pormenores dentro de aquella rueda de prensa. Y hoy queremos agradecer la presencia en este contacto de don Manuel Saavedra, vocero de Juntos, que nos acompaña, lo propio de don Miguel Roca, vocero de Comunidad Ciudadana, y queremos indicarle algo. Teníamos como invitada también a doña Marianela Paco, representante del Movimiento al Socialismo, pero aproximadamente a la medianoche ya se ha disculpado con nosotros, indicando que tenía otro compromiso y que lastimosamente no podía acompañarnos hoy en el programa. Lo cierto es que hemos tratado también de contactarnos para que este debate pueda ser amplio y que se tengan todas las posturas, incluida la del MAS. Pero bueno, les doy la bienvenida. ¿Cómo está? Don Miguel Saavedra, inicio con usted. Buenos días. Manuel, disculpe, ¿Miguel o Manuel? Buenos días. Don Miguel Roca también, vocero de Comunidad Ciudadana. Buenos días, ¿me escuchan bien? Muy buenos días, desde aquí escucho bien. Perfecto. También, muy buenos días, gracias por la invitación. No, nosotros los agradecidos de verdad por acompañarnos. Yo quiero iniciar con la siguiente pregunta. ¿Qué creen ustedes que ha podido ocasionar que la presidenta promulgue esta normativa que ha causado polémica durante varios días y ha tenido también conjeturas? Inicio con usted, señor Manuel Saavedra, de Juntos. Muchas gracias, buenos días. Bien, lo que la presidenta ha hecho el día de ayer es cumplir la ley. Pero hay que recordar que esta ley fue aprobada por la mayoría masista, quienes lastimosamente definen qué se aprueba y qué no se aprueba con sus 2/3. Por eso es que es importante que en las próximas elecciones, cuando se realicen, el día que se realicen, y más adelante tal vez pueda explicar por qué digo esto, erradiquemos de una vez por todos al MAS. Hacerlo va a estar en nuestras manos. Es una lástima que, por ejemplo, ellos no participen de estos espacios, que no den la cara para poderle hablar de frente al país sobre temas tan importantes como el que estamos comentando. La no promulgación de esta ley no iba a cambiar el fondo de este asunto, ya que Eva Copa la iba a promulgar. Pero con esta promulgación también el MAS queda sin los argumentos para continuar el plan de compulsión y desestabilización que habían iniciado, inclusive llegando a cometer actos de terrorismo, como destruir torres de comunicación o secuestrar periodistas. Hay algo también que es bueno puntualizar en este caso. Así como la presidenta ha promulgado una ley que fue aprobada por la Asamblea Legislativa, hay quienes negociaron definir la fecha específica para las elecciones en el Tribunal Supremo Electoral. Y en esa negociación participaron el candidato del MAS, el señor Arce Catacora, el señor Romero, representando al Tribunal Supremo Electoral, Evo Morales desde la Argentina y el señor Carlos Mesa. La mañana de ayer, la presidenta sostuvo una reunión con el presidente del Tribunal Supremo Electoral, cabalmente para mostrarle que la fecha que negoció no es segura. El Tribunal Supremo Electoral al final es la única instancia que tiene la atribución de modificar esta fecha. El señor Romero no puede decir ahora que no conoce cómo va a estar la pandemia en septiembre. Y esperemos que tenga la coherencia para darse cuenta de que en septiembre es muy peligroso llevar adelante una elección. Muy bien, señor Roca, representando a Comunidad Ciudadana, ¿qué ha determinado, qué ha obligado a esta determinación a la mandataria? Gracias. Primero, coincidir con Manuel. Es una pena que no esté el movimiento al socialismo. El movimiento al socialismo tiene como que secuestrado al país desde su mayoría de 2/3 ya caduca en la Asamblea Nacional. Controla el Poder Judicial, controla muchos órganos del Estado todavía, controla muchas alcaldías, muchas gobernaciones, y desde ese punto de vista la democracia boliviana, la movilización de la mayoría de la población boliviana el pasado noviembre era para sacar al MAS, era para frenar los abusos de poder, era para frenar tanto atropello por parte del MAS, del cual seguimos siendo objeto. Entonces, en ese contexto, y lamentando la no presencia del MAS, como suele hacerlo, nunca debate, nunca da la cara, nunca dialoga con los otros sectores políticos, pero aún así vemos la promulgación de la ley como una buena señal. Finalmente se han puesto de acuerdo los 3 órganos de los 4 órganos del Estado que existen. Se han puesto de acuerdo el órgano electoral,
el órgano legislativo y el órgano ejecutivo. Eso es muy necesario para que pueda funcionar el país y podamos luchar contra la pandemia y la crisis económica y las dificultades sociales que esta nos trae. Esta discusión nos distrajo por mucho tiempo valioso de lo que es verdaderamente importante, que es la lucha contra la pandemia, ¿no? Ahora, con relación a lo que dijo la presidenta Áñez, y nos recuerda ahora Manuel, ¿no? La responsabilidad de la lucha contra la pandemia es del Estado, y siendo del Estado es principalmente del Ejecutivo. Si nos dicen que en 3 meses ya nos están anunciando un aplazo por parte del Ejecutivo en la lucha contra la pandemia, pues nos preocupa. Todos los países, bueno, no todos, los países exitosos en la lucha contra la pandemia han logrado que la curva decrezca en un periodo de 3 a 4 meses. Desde el 10 de marzo, que se dio el primer caso en Bolivia, al 6 de septiembre son prácticamente 6 meses. Si el gobierno para ese entonces no ha logrado controlar la pandemia y si además anuncia con anticipación su aplazo, tratando de endilgar culpas a otras personas, pues eso nos preocupa. Creo que es una mala señal y más bien instamos desde Comunidad Ciudadana al gobierno a, como decimos, ponerse las pilas en la lucha contra la pandemia. Señor Roca, a propósito de lo que usted está mencionando, si me permite, por favor, es justamente lo que queremos ahora comenzar a analizar, considerando que la presidenta se ha referido a 2 partidos políticos, pero a 3 representantes. Hablamos de Comunidad Ciudadana, específicamente de don Carlos Mesa, y en torno al movimiento al socialismo de Luis Arce y también de Evo Morales. Inicio con usted, don Manuel Saavedra. Sí, eso ha sido público, ¿no? En esa reunión, el Tribunal Supremo Electoral organiza una reunión con todas las fuerzas políticas cabalmente, porque todos coincidíamos que las elecciones eran importantes y se debían hacer en el menor tiempo posible, siempre y cuando esto preserve la salud de la población. En esta reunión inicial, donde estuvieron todas las fuerzas políticas, se habló de eso. Ya hubo una posterior en la que se planteó negociar la fecha para el 6 de septiembre. Y en esa reunión ya no participó la Alianza Juntos. ¿Por qué? Porque nosotros considerábamos que para analizar una fecha cerrada, que también consideramos que es una irresponsabilidad, se debería escuchar a los médicos, a los científicos y no a los políticos que poco o nada entendemos de cómo cuidar la salud de la población. Esto no se hizo así. Se reunieron entre unos cuantos políticos con el Tribunal Supremo Electoral funcional a estos intereses y definieron una fecha sin haber escuchado ningún reporte, ningún informe médico. Posterior a eso ya sucedió lo que todos sabemos, el proyecto de ley se envió a la Asamblea Legislativa Plurinacional, el MAS con su rodillo, con su mayoría abusiva, aprobó esta ley y la presidenta, cumpliendo la ley, muchas veces hay que cumplir la ley aunque no sea de nuestro agrado, ha promulgado el día de ayer la ley que convoca elecciones el 6 de septiembre. Pero hay algo que es importante, la presidenta Áñez tiene que continuar trabajando y priorizando el cuidar de la salud y la vida, la economía de los bolivianos. El Tribunal Supremo Electoral tiene una gran responsabilidad ahora. Deberá intentar organizar una elección en media pandemia y ahora sí conociendo muy bien los riesgos que estos implican. La propia fecha definida por este tribunal para el 6 de septiembre es prácticamente imposible o muy poco probable que sea definitiva, ya que obligatoriamente va a tener que estar sujeta a la situación de la pandemia. Ahora le consulto lo propio a usted, señor Miguel Roca. ¿Tendrán que asumir las consecuencias tal y cual lo dijo la presidenta en referencia a don Carlos Mesa, representante de Comunidad Ciudadana? Bueno, creo que es evidente que Comunidad Ciudadana y Carlos Mesa desde hace mucho tiempo lleva asumiendo sus responsabilidades con mucha prestancia y con mucha valentía. Recordemos que Carlos Mesa se enfrentó al dictador, a la dictadura, ¿no? Y lo derrotó en las urnas y eso fue lo que permitió, primero forzó al MAS a su gigantesco fraude y fue lo que permitió el levantamiento popular que dio fin a esa dictadura que nos estaba oprimiendo. Entonces, sobre eso no hay ninguna duda. Ahora, sobre el tema de la salud, aquí el gobierno, o más bien el partido electoral en función de gobierno, sin haber ganado el voto en las urnas, ¿no? Comete un exceso, diría yo, y una falta de coherencia. Nos presentó un estudio epidemiológico al momento de levantar la cuarentena rígida. No lo hizo.
Y está bien que no lo hiciera, porque había que compatibilizar la necesidad vital de la salud con la necesidad vital de la economía, de que la gente pueda generar ingresos para el sustento de sus familias. Y así se lo hizo y así lo estamos haciendo como sociedad boliviana. De la misma manera, la lucha por la salud y la lucha para reactivar la economía requiere de medidas de fondo que tienen que ser tomadas cuanto antes. Y hemos estado viendo justamente por este tema, ¿no?, la confrontación estéril que ha habido entre el Ejecutivo y el Legislativo. El Legislativo no aprueba créditos para la lucha contra la pandemia. El Legislativo no aprueba una serie de medidas que desde el Ejecutivo y desde la sociedad y desde los municipios y las gobernaciones se necesitan con urgencia. La única manera en que vamos a salir de esta crisis es con una cohesión social altísima, que un gobierno de transición es imposible que la logre. Y más un gobierno de transición encabezado por una persona que ha decidido también ser candidata. Entonces esa es una doble restricción que tiene el actual Ejecutivo para poder lograr efectividad en cualquier medida de fondo. Y esto es al margen de la persona, de si la presidenta de transición es la señora Áñez o cualquier otra persona. Un gobierno de transición no tiene la legitimidad ni la posibilidad de generar la cohesión social para tomar las medidas de fondo para luchar por la salud de la población, para levantar la economía. Y esa restricción ya per se de un gobierno de transición se duplica o triplica en sus efectos cuando la cabeza de ese gobierno de transición se pone también en la carrera electoral. Entonces, aquí hay un triángulo muy importante que tenemos que entender. La salud es primero para la comunidad ciudadana, para todo el país. Con la salud tenemos que cuidar la economía. Si nos encerramos todos en casa para cuidar la salud, vamos a morir de hambre. Y eso lo hemos vivido, lo hemos visto, y por eso la población boliviana está buscando salidas que el gobierno hasta ahora no le puede dar. Y para que funcione la economía, para poder cuidar la economía y poder cuidar la salud, necesitamos poderes públicos renovados, necesitamos el MAS fuera del Congreso. Cuando digo fuera del Congreso me refiero a que termine el uso abusivo de su mayoría ya caduca, ya espuria de 2/3, para poder ir con las soluciones de fondo. ¿Qué pasaría en el supuesto caso? Todavía no se han generado muchos datos específicos al respecto, sí han existido pronunciamientos, pero supongamos, hay dos caminos. Uno en el que se vayan a realizar las elecciones y que no pase nada, pero el otro en el que lleguemos a una curva donde realmente los casos puedan alarmar a la población y se tengan que postergar las elecciones. ¿Qué haría en ese momento juntos? Inicio con usted, señor, con nuestro primer entrevistado, por favor, con el señor Manuel Saavedra. Con las proyecciones que hoy ya conocemos, es muy poco probable que en esta fecha que se ha definido se lleven a cabo las elecciones. Así como ya se modificó, no sé si ustedes recuerdan, la primera que estuvo fijada para el 3 de agosto, con una situación mucho menos compleja. Probablemente en algunas semanas, creemos nosotros, el Tribunal Supremo Electoral va a evidenciar el error que cometió al negociar y definir ir a elecciones en el pico de una pandemia, y se va a ver obligado a plantear una nueva fecha. Va a ser prácticamente imposible cumplir con muchas de las etapas del propio calendario o cronograma electoral, con las limitaciones que implican estar en cuarentena, lógicamente, porque por más que sea cuarentena dinámica en todo el territorio nacional, hay muchos municipios que están en una cuarentena estricta. Yo solo le doy un ejemplo. ¿Quién en su sano juicio va a aceptar ser jurado electoral? ¿Cómo se los va a capacitar a estos jurados electorales? Pregunto, ¿usted aceptaría ser jurado en media pandemia, ir a sentarse 8 horas, tener contacto con miles de ciudadanos y arriesgar a contagiarse y llevar la enfermedad a su casa? ¿Se puede organizar una elección sin jurados electorales? En resumen, en cuanto a la fecha de las próximas elecciones nacionales, no todo está dicho y la propia pandemia va a tener la última palabra. Una vez se defina cuándo va a ser la elección, separando el tema de la salud, porque nosotros no creemos que esta sea una fecha definitiva, vamos a trabajar. Yo ojalá tenga la lucidez el Tribunal Supremo Electoral en plantear una fecha definitiva dentro de los márgenes que establecen los epidemiólogos, los entendidos que sería una fecha segura, para que todos podamos tener la posibilidad de llevar nuestro mensaje a la población y la población sobre todo tenga la predisposición de escuchar propuestas y escuchar a los políticos. Porque en este momento yo le aseguro algo.
La población no quiere saber de políticos, no quiere saber de campaña. Su prioridad está enfocada en cuidarse y en preservar la vida de ellos y de sus familiares. Don Miguel Roca, lo propio le consulta a usted, representando a Comunidad Ciudadana. Comienzo por la coincidencia. Coincido con Manuel en que la población le interesa la salud. Ante todo, a la población no le interesa la política y las elecciones. Pero justamente con esa reflexión y con esa primera coincidencia, me preocupa escuchar al vocero de Juntos. Él está hablando como vocero de una agrupación política en carrera electoral, está hablando como vocero del gobierno en ejercicio transitorio. No sabemos, y yo creo que ni él lo sabe, pero sí nos preocupa muchísimo escuchar que nos dicen oficialmente que ya están levantando las manos, que ya se han dado por vencido, que en septiembre la pandemia nos va a haber vencido, que Bolivia va a estar entre los países aplazados que después de 6 meses siguen viviendo peores días en la pandemia. Definitivamente, si llega el 6 de septiembre y la pandemia empeora, pues querrá decir, sin lugar a dudas, que el gobierno se ha aplazado, hiperaplazado, en lo que era su responsabilidad principal, y justamente se ha aplazado por estar siempre mirando de reojo el tema electoral y no abocarse concretamente a lo que son sus funciones de gobierno transitorio. Si llegáramos a un punto como el que describe Manuel, de que en septiembre la pandemia se ha desbordado, pues yo creo que la consecuencia directa de esa situación, aparte por supuesto de postergar una elección que sería dramático para la salud, para la economía, para la paz social de Bolivia, sería algo dramático llegar a ese extremo, pero si las exigencias de salud lo implican, pues es definitivo que la señora Áñez debería reconsiderar seguir en carrera electoral, porque ya se habría aplazado en la función más importante que tiene como gobernante transitoria, que es cuidar la salud de la población. Es la opinión que tenemos en este momento del señor Manuel Saavedra, vocero de Juntos, y también de don Miguel Roca, vocero de Comunidad Ciudadana, con respecto a lo que ha sucedido, con ese anuncio que ha realizado la presidenta Áñez de la promulgación de la prórroga de las elecciones para este próximo 6 de septiembre. Son opiniones encontradas y obviamente la gente también en redes sociales tiene una forma de pensar y lo ha emitido durante estas últimas horas. Les agradezco a ambos por acompañarnos y lo propio reitero una vez más, Sí, don Manuel. Un minuto. Solo que quede algo claro. Es evidente la desesperación de Comunidad Ciudadana por ir a elecciones. Lo han reiterado. Y otro tema. Cuando hablan de gobierno interino, nos dan a entender que nosotros no deberíamos hacer nada, no debería hacer nada el gobierno porque es interino. Yo le pregunto, el gobierno interino, como ellos lo llaman, ha tenido las responsabilidades más grandes de la historia de este país. Y pregunto también, ¿cuántas veces hubiera renunciado Carlos Mesa si le hubiera tocado gobernar el país en esta pandemia? Eso renunció y chantajeaba con renunciar cada semana en una situación mucho menos compleja que esta. Entonces, las cosas hay que decirlas claras. Están desesperados por ir a elecciones, eso es evidente, mucho más que esto implique arriesgar la vida de los ciudadanos. Y eso, al final, la gente se da cuenta y tendrán ellos la última palabra. Si me permite la réplica, por favor. Está muy equivocado, Manuel, y más bien, mire, hasta en su propia expresión y tono se nota la desesperación. En Comunidad Ciudadana lo que nos preocupa es que el país está a la deriva, no se está atendiendo adecuadamente el tema de salud, no se está atendiendo adecuadamente el tema de la economía, y eso justamente está ocurriendo. Fíjense la ironía. Nos acusa Comunidad Ciudadana que nuestra preocupación por estos temas básicos para la población es por un afán electoral. Y sí, Carlos Mesa es un candidato presidencial, lo ha sido desde octubre del 2018 y no ha cambiado nada. La candidata circunstancial, ¿no? ¿Por qué si ella tiene el beneficio de la duda de que lo que está haciendo no es por un tema electoral? Yo le pido al vocero de Juntos que reflexione sobre sus propias palabras y lo aplique a su propia alianza que está en función de gobierno interino. Y justamente, interino, de transición, su única responsabilidad era llamar a elecciones y entregar el poder. Sobrevino la pandemia. Esa era su única responsabilidad adicional y se ha dedicado a otras cosas. Pero justamente yo creo que a la población no le interesa polemizar de eso. Y hay una fecha de elecciones, se han puesto de acuerdo los poderes del Estado. Esperamos y exigimos que el gobierno haga su trabajo en contener la pandemia. Que no nos diga que levanta las manos
que no nos diga con 3 meses de anticipación que ya se ha aplazado y encima intenten negarle la culpa a otros. Eso simplemente no tiene sentido. Ambos les agradezco mucho por acompañarnos, han tenido el tiempo necesario para poder explicar cuál es su postura en estos momentos representando a Juntos por parte de don Manuel Saavedra y don Miguel Roca representando a Comunidad Ciudadana. Recuerden, el tiempo en televisión es bastante corto y en esta oportunidad también quiero decirlo, habría sido interesante conocer la postura por parte del movimiento al socialismo. Les repito una vez más, hemos intentado contactarnos con doña Marianela Paco, quien por temas personales nos ha desconfirmado la entrevista esta mañana. Muchísimas gracias, son las 7 de la mañana con 28 minutos, así está el tema político en el país.